Hola, buenas a todos, bienvenidos. Seguimos aquí en el canal difundiendo y contando historias del fiscal Mena, pero hoy vamos a nuevamente hablar de las decepciones que uno se va llevando, que vienen de amigos. Este caso es de Javier Barraicoa Martínez, filósofo, historiador, tiene un buen currículum académico, profesor en el Abat Oliba. Y vamos a poner un trozo donde hay una entrevista y están hablando de la monarquía y demás, él es carlista, y entre esos temas tan importantes le preguntan sobre el expediente Royuela y vamos a ver qué dice. Sobre todo fijaros los ojos que pone cuando habla sobre la letra y los... O sea, que dice, claramente se nota la incredulidad, ¿no? Pero podemos ceñirnos a las palabras, pero la expresión de Javier Barraicoa, el que está a la derecha con las aspas, pues fijaros. Sí, lo que pasa es que el problema es que teóricamente yo no tenía acceso. Esto lo está colgado en internet. Teóricamente, dice, yo no he tenido acceso, está colgado en internet. No he tenido acceso, pero se denuncian más de 1000 y pico asesinatos políticos, digamos, dirigidos por las sombras o las cloacas del Estado. Claro, a mí... Esta expresión no se la cree, ya habéis visto, tiene que asumir 1000 y pico de asesinatos y su expresión mira hacia arriba, se pone otra vez la mano en su sitio, como mirando al cielo, diciendo esto no se lo cree nadie, efectivamente. Es verdad que la familia dice que tienen peritos que han utilizado, pero tampoco sabemos qué peritos son. O sea, tampoco sabemos qué perito, tú no sabes cuáles son, ¿no? Que no te has molestado en mirar nada. O sea, tampoco sabemos. Haces aquí un segundo del plural donde quieres incluirnos al resto, o porque tú lo desconozcas, los peritos están en internet. ¿eh? Es un material que está en las redes. Está en las redes, como el tuyo. Como el tuyo, digamos. O sea, está en las redes igual que el tuyo, ¿no? Pero vamos a hacer un análisis, ¿no? O sea, yo a Javier Barraicoa lo conocí hace años, yo milité en el Moviment Patriòtic Català, que era una asociación cultural, no pretendíamos ser partido político, y había gente cercana al carlismo, y Barraicoa era carlista, tenían contacto con él. Entonces nosotros siempre íbamos a una capilla los domingos a misa, donde decían la misa en latín, y con el tiempo empezó a venir Barraicoa, cambio de rito, y se fue también a la capilla de la Forja, y ahí es donde pude conocerlo, hablar con él. Era una persona pues que siempre podías hablar de historia y de muchos temas filosóficos, ¿no? Y bueno, es un referente, ¿no? Pero uno se lleva la gran decepción cuando te dice que es algo que está en internet. Sí, está en internet, ha estado en el Tribunal Supremo, ha estado instruido en el 2009 y que desconocemos los peritos. O sea, tu ignorancia la quieres trasladar al resto del planeta, ¿no? Di que desconoces tú y lo desconoces por no haber querido mirar. O sea, hubiese valido más la pena que hubieses dicho, sé que habla de esto, el asunto, no me he metido a fondo, por lo tanto no puedo opinar, pero bueno, verter este tipo de acusaciones puede dar a entender de que yo o mi padre quizás seamos unos mentirosos, ¿no? Pero bueno, sigamos porque vamos a analizar el asunto. De Javier Barraicoa encontraréis montones de libros de historia, sobre todo de Cataluña y del carlismo, donde él hace trabajos de documentación, ¿no? Sin embargo, un trabajo de documentación de 25 años actual no le vale. Solo valen sus estudios de documentación
que nos puede hablar sobre lo que nunca te contaron sobre el carlismo o lo que no estaba escrito en mi libro de la historia de Cataluña, o temas de este tipo donde nos cuenta anécdotas, donde él ha tenido que hacer labores de hemeroteca, leerse el libro, fuentes. Uno dice que uno dijo que un rey había, que sucedió tal caso y lo tenemos documentado porque un tercero que lo vio lo anotó en un libro y guardamos una copia, no el original, pero sabemos que es cierto debido al contexto, y así trabaja un poco la historia, ¿no? Yo no soy historiador, soy licenciado en física, pero me imagino que una labor histórica pues versa sobre esto, ¿no? Sobre encontrar documentos que te puedan llevar a una conclusión más o menos sólida y para poder elaborar una argumentación, ¿no? Dentro de un contexto político, social, etcétera. Entonces, lo que no entiendo es que en la actualidad nosotros estamos sacando a la luz una investigación de 25 años con material fresco, es decir, esto no es... uno, pues, no sé, de los evangelios hasta de algunos se dudan, ¿no? Y son los apócrifos. También tenemos, pues no sé, la historia de la obra de Aristóteles, cómo va pasando de manos a manos y es escondida en sótanos y se va desmoronando, y algunos libros se le atribuyen a Aristóteles, otros no, no se sabe bien, ¿no? Siempre las labores históricas, pues, son muy complicadas, ¿no? Y con pocos datos te reconstruyen grandes realidades, ¿no? Claro, imaginaros 30.000 documentos de puño y letra escrito por los mismos autores donde te lo han explicado todo, no hace falta que tú hicieses nada. Luego ya entenderemos el por qué actuaban así y por qué hay esto. Javier Barraicoa también habla mucho de masonería, pero cuando le pones la masonería a cara y ojos y le dices, mira, aquí así y de esta forma, pues entonces parece ser que la masonería ya no existe, solo es cosa de libros, a combatir en los libros, y es muy bonito todo, ¿no? El caso más documentado probablemente de la historia de España y quizá de la humanidad, sobre 1000 asesinatos. Se nota que Javier Barraicoa no ha leído la querella del 2006 porque entonces inmediatamente comprendería que todo es cierto. Solo hay que leer lo que sucede en la querella del 2006 para decir, no, perdón, me he equivocado. Si ya quieres una ampliación del caso, te vas a las diligencias del año 2009 y ahí ya concluyes, ya no es que concluyes, es que te reafirmas más, ¿no? Das una doble voltereta, ¿no? Por así decirlo. Si con la primera querella dabas una voltereta, con las de diligencia das un triple salto mortal. Ya ahí dices, la abordo total, esto no hay por dónde cogerlo, este señor, hasta en sus propias cartas se declara culpable y en sus excusas, que fueron interceptadas también dentro de una labor no de historiador, porque no se trata de ir a hemerotecas y a libros, todo lo contrario, se trata de poner espías, señoras de la limpieza que roban documentos, saber que existía un zulo en la clínica Morín, saber que había en determinados despachos del fiscal, en determinados sitios, y bueno, a base de una guerra de espionaje y contraespionaje, pues llegar a hacerse con más de 30.000 documentos, con 3 periciales caligráficas. No voy a poner nada en pantalla porque sería ridiculizar más a esta persona, pero yo creo que lo tiene en internet si quiere que se moleste, porque encontrará de todo, encontrará expedientes perfectamente conservados que fueron obtenidos de la clínica Morín, entre ellos el de mi hermano Javier. Te doy las gracias por dudar de nuestra historia, conociéndome. Se agradece mucho por tu parte, señor Barraicoa. Entre ellos el expediente de mi hermano Javier, y luego hay notas que son sacadas de papeleras, arrugadas, otras han tenido que ser pegadas con celo porque es cuando se las robaban de fiscalía. Es tanta la información que dudar se ha de ser profundamente inútil
se ha de ser necio, se ha de querer no mirar, ¿no? Para no caer en cuenta y decir todo esto es cierto, estas personas no están engañando, ¿no? Ya no por la documentación que canta por sí sola, es decir, aparte se ha peritado con escritos que nosotros damos por buenos porque son casos que se obtuvieron de la Fiscalía sobre Javier de la Rosa, sobre Pedro Varela y sobre unas detenciones mías. Y para su conocimiento, pues esto sí ha sido peritado, ¿no? La letra de Mena es la letra de Mena. Lo que sucede en el año 2006, continuamente se va poniendo Mena en contacto con Conde Pumpido, que tiene a los querellados, a los testigos, que chantajea a los magistrados, que les tira cosas por cara, que elabora informes de mi padre, que planea hacer destrozos en las propiedades de mi padre. Aparece la X de los GAL por medio porque chantajea a Mena, a Pumpido con esa carta. Todo eso se va aportando a la querella, ¿no? Extorsiones a los propios magistrados, ayúdame o si no yo desvelaré esto de ti, todo eso lo iba aportando mi padre a la querella. Luego, si todo hubiese sido falso, tanto las pruebas primeras que se aportaban como lo que se iba aportando a tiempo real, a mi padre le hubiesen dicho, oiga, venga aquí, explíquenos esta broma y ahora usted va a testificar y va a pagar las consecuencias, ¿no? Sin embargo, la masonería cerró la querella, suena así, como decir que hay 1000 y pico asesinatos, es decir, es un cambio de paradigma total. Entonces, es así, ¿no? O sea, Javier Barreikoa en sus libros insiste mucho en la influencia pues, que ha tenido el catalanismo en la educación en estos últimos años, que ha desvirtuado la imagen de la historia, ¿no? Y ha creado a unas personas que están engañadas por la historia, ¿no? Por así decirlo, y por lo tanto emprenden batallas que no son justas en tanto en cuanto tienen una visión de la historia distorsionada, ¿no? Sin embargo, pues aquí, que tiene un caso plenamente documentado, ¿no? Él mismo no es capaz de entender que hay un fiscal asesino, de cambiar de paradigma, que por medio está la masonería, que se ve cómo introducen a cientos de magistrados en la masonería, cómo les investigan sus vidas privadas, ¿no? Él no quiere, todo esto ya de entrada, como es en su mente imposible, a pesar de que él nos habla de masonería, de lo malo que son, de lo malo que es la masonería para el catolicismo y demás, ¿no? Y nos habla de la historia, de las revoluciones que han hecho y si estaban en Esquerra Republicana y si estaban aquí o allá. Pero cuando toca hablar de la realidad del día a día, de oye, mira que están aquí los masones, 1000 y pico muertos, no por los masones, un fiscal loco, y están todas las pruebas, hay una querella en el 2006 que si lees lo que fue sucediendo te das cuenta que Mena era culpable porque él mismo lo explica en sus cartas a Conde Pumpido, ¿no? Y ves la injusticia, ¿no? De cómo nos envían a prisión después. Y cuando vuelve mi padre a la carga, abren diligencias durante 6 meses, nada se ha leído este señor, nada, absolutamente nada. Y no tendría sentido que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia encuentre más documentación de Mena, encuentre más muertos y más hechos delictivos, cite a 60 personas, en fin, ya dediqué sesiones a los temas de la Alegret y de las diligencias del 2009 en vídeos. Para los que lo habéis visto, pues comprenderéis que no es una alucinación, eso está en documento público. Y bueno, en definitiva, que tenemos pues una persona que yo lo consideraba un amigo y algo más quizá, ¿no? Y también una persona que es historiador, cómo es capaz de a lo mejor de 4 letras escritas hace 500 años elaborarnos una teoría, pero sin embargo con 30.000 y ojo, esos escritos obviamente no peritados, ¿no?
Sin embargo, con 30.000 documentos perfectamente peritados, que encima tiene la facilidad de que conoce personalmente a la familia, ¿no? Con lo cual, si realmente, o sea, ya demuestra una insensibilidad humana, ¿no? Porque como mínimo yo intento mostrar una sensibilidad política en el público, lo que hago es, oye, esto que me he enterado, esto, cuéntame, ¿no? Porque parece ser que esto es bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, cuando uno ya no te pregunta quizá es porque te empieza a tomar por loco, ¿no? Porque claro, 1.000 asesinatos, pues quien te diga que han matado a 1.000 personas, estás en tu derecho de empezar a dudar que la persona esté cuerda o no, ¿no? Sin embargo, claro, cuando te vas metiendo lo tienes que asumir. Y cuando lo tienes que asumir, es duro asumir una realidad donde desde el Estado matan a 1.000 tíos y trafican y hacen de todo. Y aquí no pasa nada y nadie se entera de nada. Entonces el mundo es distinto, ¿no? Es como lo que él nos pretende decir de los independentistas, que tienen un problema con la historia, ¿no? Y se han radicalizado, pues bueno, pues bajo una distorsión, ¿no? Pues están en una lucha equivocada, ¿no? Sin embargo, pues bueno, todas sus teorías nos las tenemos que ir creyendo a base siempre de 4 datos que quedan o 1.000 datos que queden en un sitio, de letras que tampoco son peritadas, de escritos que uno dijo, que el otro dijo, como siempre va la historia, ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir, nosotros estamos hablando de documento fresco, salido de la panadería, ¿no? Digamos, letra escrita, peritada, 3 peritos en concreto, hasta 4 peritajes hay en realidad, porque hay otro de Villarejo, datos que son imposibles de casar totalmente. Nadie se puede inventar la infinidad de datos que confluyen en el expediente Royuela, y todas las casuísticas que se dan es algo impensable. Y este señor pues tiene la osadía de primero decir de qué va, a mirar para arriba con los ojos como diciendo esto no se lo cree ni el Tano, y después decir que no conocemos, o sea, no conocerás tú en todo caso, más bien, ¿no? No conoces, Javier, las 3 periciales, ni has leído nada. Estoy seguro que no has leído un solo documento y estoy seguro que no has leído la querella del 2006, eso me queda más que claro, porque si no, no estarías hablando como hablas. Menos aún has indagado en las diligencias del año 2009, porque entonces ya te daría vergüenza haber dicho lo que has dicho, porque entiendo que una persona por prudencia se pueda callar, ¿no? Como cuando te invité a mi canal y no quisiste venir porque eres profesor de universidad y te pueden llamar la atención. Supongo que queda bien hablar de la historia y posicionarte en ella, como lo haces, defendiendo el carlismo y defendiendo la hispanidad de Cataluña, que son tus temas básicos, y otros temas sociológicos que también tocas sobre el poder y demás. Léase donde pueden uno apuntar hacia esas estructuras de poder donde emergen las sectas masónicas, ¿no? Cuando se te presenta todo el pastel encima de la mesa, tienes la osadía de que es algo que está en internet. Que no te has metido mucho, pero sabemos que no hay, sabemos. Ahí ya cambias pasas al segundo del plural y la lías, ¿no? Haberte quedado en el singular. Yo no conozco una pericial, entonces se te ayuda y si te interesa, ¿no? Por lo visto, 1.000 asesinatos en tu país no te interesan más los muertos de Cuba, los mártires de las guerras carlistas y demás.
te interesan muertos del pasado que no traen problemas. Ahí la universidad poco te puede decir, puedes justificarlo dentro de una labor de campo de investigación, de documentación y tal, ¿no? Pero cuando tienes 25 años, sufrimiento, cárcel y dolor, y lo tienes a mano, resulta que tienes la osadía de decir que es algo que está en internet. Pero... En fin, uno se va llevando puñaladas. Barreikoa es de la comunión tradicionalista carlista. No me lo esperaba, esta de él ya ha sido, digamos, la que te viene por la espalda para rematar ya la jugada con mis amigos los carlistas, los falangistas y los de la extrema derecha, que las fuerzas nacionales y patriotas pues no están por la labor, y a este señor pues le interesan más las cuestiones dinásticas de los Borbones, de a ver quién es o no, o de si estamos en una regencia o quién ostenta el poder de la corona de España. Eso es importantísimo, sin olvidarnos de los muertos del pasado siempre. No mencionemos ninguno actual, no vaya a ser que me echen de la universidad y tenga que buscarme la vida de otra manera, ¿no? Eso podría haber sido una respuesta más honesta, que sería esta: oye, mira, yo es un tema que no voy a hablar, porque incluso podría decir, si me da la gana, tengo el acceso pleno, ¿no? Porque conozco a Santiago desde hace más de 20 años y entonces, pues es que no entiendo nada. Cuando uno no entiende nada, pues pienso que me ha llamado mentiroso a mí y a mi padre, que está insultando a 1000 muertos, entre ellos a mi hermano, y que es algo que está en internet. Sí, como tus libros también están en internet, ¿no? En fin, uno se va llevando decepciones en el camino. Luego vienen independentistas, te apoyan humildemente, humanamente, ¿no? Sin prejuicios, quieren justicia, son personas que viven con justicia, con otras ideas. Bueno, yo no, la verdad no tengo ideas, ¿no? Pero soy español. Y entonces, pues te dan ánimos, dicen, hostia, todo esto es cierto, cada vez me casa más, es que es terrorífico, no puedo dormir, se preocupan, y entonces uno pues dice, pues adelante, vayamos a la batalla, ¿no? Vayamos a la batalla de la justicia juntos, ¿no? ¿Qué eres de Cataluña, de la Cataluña norte, central o la sur? ¿No? Y entonces yo vengo de la norte, yo de la central, yo de la sur. Bien, pero ¿estáis dispuestos a la justicia? Sí. ¿Os sentís españoles? No. Bueno, eso yo no puedo hacer nada. ¿Pero queréis justicia por esto? Sí. Entonces prefiero quedarme con esta gente que quiere justicia, ¿no? Independientemente de sus ideas políticas o de su sentimiento nacional, pues lamentablemente entre las figuras políticas de la mal llamada extrema derecha catalana no hay absolutamente nadie que esté dando apoyo al expediente Royuela. Y bueno, es de agradecer, ¿no? Es de agradecer que este señor, que es historiador, con lo cual estará acostumbrado a trabajar con documentos y a consultar hemerotecas y contrastar datos, pues podría eso que hace así de 3000 y pico muertos, pues a lo mejor te da un shock mental y te tienen que ingresar en un psiquiátrico una temporada hasta que asumas que la realidad es esta, ¿no? La realidad es esta, y algún día pues habrá algún historiador con un par de cojones
y nos contará esto abiertamente en una universidad y hará su tesis doctoral, como pues se hace hoy en día sobre la historia de España, ¿no? En fin, una decepción profunda en todos los aspectos, ¿no? O sea, como calidad humana, como amigo, pues se te cae al suelo totalmente. Es más que una puñalada, es lo último, ¿no? Y como historiador, pues le diría, pues empiezo a ponerlo en duda. Yo ya, o sea, cualquier libro que me venga de este señor me lo repensaré mucho, porque si ante el caso más evidente de la historia de España, escrito por los mismos criminales, no atina una, es más, ni le interesa, pues poco va a atinar en la historia este señor con sus investigaciones y demás, ¿no? Una gran decepción. Pero bueno, de hecho, tras las sucesivas decepciones que me he ido llevando con mis amigos de la extrema derecha, le hace desde carlistas a falangistas, pues viene a ser uno más, no pasa nada, nos lo cargamos a la espalda y seguimos para adelante a pesar de los pesares, ¿no? Ya os digo, me parece lamentable. Me parece lamentable. Sí, está en la red porque lo he puesto yo, Javier, porque me he preocupado de ponerlo yo, porque tras analizarlo comprendí que se tenía que poner en la red. En fin, sigue luchando por los caídos en las guerras pasadas y ya algún día alguien se preocupará de esta guerra. Un saludo.